¿Recuerdas cuando te sentías lleno de energía desde el momento en que abrías los ojos por la mañana hasta bien entrada la noche? Cuando tu cuerpo respondía sin esfuerzo, tu mente estaba clara y el deseo simplemente aparecía, sin necesidad de buscarlo. Para muchos hombres mayores de 50, eso parece un recuerdo lejano. Lo sé porque he escuchado la misma frase una y otra vez. Ya no soy el mismo de antes. Hoy quiero hablarte de un alimento que quizás has evitado durante años por miedo al colesterol, pero que podría ser una de las claves para recuperar esa vitalidad que creías perdida. El huevo. No estoy hablando de suplementos, ni de hormonas artificiales, ni de dietas complicadas. Estoy hablando de algo real, sencillo, completo, y que probablemente ya tienes en tu refrigerador. Antes de que pienses que esto es solo otra recomendación más, déjame contarte la historia de Roberto. Tiene 58 años, fue ejecutivo durante más de 2 décadas, ahora jubilado, casado, con 2 nietos, y al igual que muchos hombres, llegó a mí no por una enfermedad, sino por una sensación constante de agotamiento. Me dijo, no importa cuánto duerma, siempre me levanto cansado, me cuesta concentrarme, me siento apagado. Y lo peor es que ya casi no tengo deseo. Y eso está empezando a crear distancia en mi relación. Roberto había probado de todo. Vitaminas, caminatas matutinas, hasta dejar el café. Pero nada parecía devolverle esa chispa que lo hacía sentirse vivo. Le propuse algo tan simple que me miró con escepticismo. 3 huevos al día. Todos los días. Durante un mes, su reacción fue inmediata. ¿Huevos? ¿No son malos para el colesterol? Una pregunta que escucho con demasiada frecuencia, pero decidió confiar. Y ese pequeño cambio fue el inicio de una transformación que él mismo no se esperaba. Cuando hablamos de mejorar la salud masculina, la mayoría piensa en suplementos costosos, tratamientos hormonales o rutinas de gimnasio exigentes, pero muy pocos entienden el poder de un alimento tan común como el huevo. Lo que hace especial al huevo no es solo su contenido en proteínas, sino cómo esa proteína actúa dentro del cuerpo masculino, especialmente después de los 50. El cuerpo humano no solo necesita proteínas para construir músculo visible, como los brazos o el pecho. También las necesita para mantener en forma los músculos más discretos, pero igual de importantes, como los del suelo pélvico. Estos músculos sostienen la próstata, controlan el flujo urinario y juegan un papel clave en las erecciones. A medida que envejecemos, estos tejidos se debilitan y sin los nutrientes adecuados, su capacidad de recuperarse disminuye. Aquí es donde el huevo entra en juego. A diferencia de otros alimentos ricos en proteínas, como el pollo o la carne roja, el huevo contiene una proporción ideal de aminoácidos esenciales, incluyendo una alta dosis de leucina. Esta sustancia actúa como una especie de interruptor biológico. Le dice a tu cuerpo cuándo debe iniciar la reparación y mantenimiento del tejido muscular. En estudios recientes, se ha observado que dietas con una cantidad adecuada de leucina favorecen la conservación de masa muscular en adultos mayores, incluso sin un cambio radical en la actividad física. Mientras tanto, la clara del huevo contiene ovotransferrina, una proteína con propiedades antimicrobianas naturales. ¿Por qué esto es relevante? Porque muchas molestias en la próstata no provienen de infecciones agudas, sino de inflamaciones crónicas de bajo grado, a menudo causadas por desequilibrios bacterianos intestinales o urinarios. La ovotransferrina, al apoyar el sistema inmune de forma suave pero efectiva, puede ayudar a reducir ese tipo de inflamación silenciosa que tanto afecta a los hombres mayores. Y no olvidemos la yema, que durante años fue demonizada injustamente. Hoy sabemos que en su interior se encuentran nutrientes fundamentales como la colina, la luteína y la zeaxantina. Estos compuestos no solo protegen la vista como muchos creen, sino que también se acumulan en tejidos sensibles como la próstata y los vasos sanguíneos, donde combaten el estrés oxidativo. El resultado: mejor circulación, menos inflamación y un entorno más favorable para la producción hormonal y la función sexual. De hecho, en un análisis reciente publicado por investigadores europeos, se observó que los hombres que incluían huevos regularmente en su desayuno mostraban niveles más estables de testosterona a lo largo del día
comparado con aquellos que consumían solo cereales o pan. Y no se trata de comer una docena diaria, basta con 3 huevos al día para marcar la diferencia. Una de las primeras objeciones que escucho cuando recomiendo comer huevos a diario es esta. ¿Y qué pasa con el colesterol, doctora? Es una preocupación válida, especialmente si durante décadas nos han dicho que los huevos tapaban las arterias. Pero la ciencia ha avanzado, y la realidad es muy distinta a lo que creíamos en los años 90. El colesterol no es un enemigo. Es una molécula esencial para el cuerpo. Sin él, no podríamos producir hormonas como la testosterona, ni mantener nuestras membranas celulares funcionando correctamente. El verdadero problema no es el colesterol en los alimentos, sino el desequilibrio metabólico que lo acompaña cuando llevamos una vida sedentaria, llena de azúcares refinados y grasas trans. Para ilustrarlo mejor, recuerdo a Ernesto, un paciente de 62 años, que llevaba años evitando los huevos por recomendación de su médico de cabecera. Tenía el colesterol un poco alto, aunque nunca con cifras alarmantes. En cambio, su desayuno diario era pan blanco con mermelada y jugo de naranja industrial. Su energía era baja y se quejaba de sentirse apagado. Le propuse hacer un cambio simple durante un mes. Reemplazar su desayuno con pan y jugo por 3 huevos y una porción de vegetales salteados. El resultado no solo fue una mejora en su vitalidad y concentración, sino que sus análisis posteriores mostraron una ligera reducción en los triglicéridos y un aumento en el llamado colesterol bueno, el HDL. La clave: menos azúcar, más proteína y grasa saludable. Los estudios más recientes coinciden. Para la mayoría de las personas sanas, consumir huevos no eleva significativamente el colesterol total ni incrementa el riesgo cardiovascular. Al contrario, gracias a su contenido en colina, vitaminas del grupo B y antioxidantes, el huevo puede ayudar a equilibrar procesos internos que influyen directamente en el metabolismo lipídico. La próxima vez que escuches que los huevos son malos para el corazón, pregúntate, ¿esa creencia viene de evidencia actual o de miedo antiguo? Porque cuando se consumen en el contexto de una alimentación equilibrada, los huevos son más solución que problema. Cuando se habla de proteínas de alta calidad, muchos hombres piensan de inmediato en carne de res, pechuga de pollo o incluso suplementos en polvo como el famoso whey protein. No es de extrañar. Durante años, la industria del fitness ha glorificado estos alimentos como la clave para construir músculo y mantenerse fuerte. Pero lo que pocos saben es que el huevo, ese alimento humilde y cotidiano, tiene una ventaja única frente a todos ellos. Empecemos con la carne roja. Sí, es rica en proteína, pero también suele venir acompañada de grasas saturadas, y su digestión es lenta y pesada, especialmente en hombres mayores. Además, el exceso de carne roja se ha relacionado en varios estudios con inflamación crónica y mayor riesgo de enfermedades metabólicas. No se trata de eliminarla, pero sí de entender que no siempre es la opción más eficiente. La pechuga de pollo, por otro lado, es considerada limpia y baja en grasa, pero su perfil nutricional es incompleto. Tiene menos micronutrientes esenciales, y si proviene de aves criadas en condiciones industriales, puede tener menos valor biológico del esperado. Lo mismo ocurre con el pescado blanco, que aunque saludable, muchas veces no aporta suficientes grasas que el cuerpo masculino necesita para producir hormonas. ¿Y los suplementos en polvo? Pueden ser prácticos, sí, pero un batido de proteínas no reemplaza la riqueza nutricional de un alimento entero. El whey puede contener aditivos, endulzantes artificiales o ingredientes que no siempre son bien tolerados por el sistema digestivo. El huevo, en cambio, lo tiene todo. Proteína completa, grasas buenas, vitaminas liposolubles, antioxidantes, colina y una biodisponibilidad excelente. Es como si la naturaleza hubiera diseñado un pack nutricional perfecto para el cuerpo humano. Además, es asequible, versátil y se prepara en minutos. En mi consulta, cuando un paciente me pregunta, ¿cuál es la mejor fuente de proteína para mi edad?, siempre le contesto lo mismo. Depende. Pero si tuviera que elegir una sola, sin duda sería el huevo. Uno de los momentos más reveladores en la consulta ocurre cuando un paciente, después de años sintiéndose apagado, prueba un pequeño cambio y se da cuenta de que su cuerpo aún responde, que no todo está perdido.
Eso fue lo que le pasó a Javier, un ingeniero de 61 años que me confesó sentirse mentalmente lento por las tardes, con una especie de niebla que no lograba sacudirse. No tenía problemas graves de salud, pero sí una sensación constante de estar desconectado, especialmente después del almuerzo. Le sugerí algo sencillo, nada radical: que cambiara su desayuno habitual, pan blanco con mermelada y café, por huevos cocidos con espinaca y un poco de aguacate. No pasó mucho tiempo. Al cuarto día me escribió un mensaje corto pero contundente. Ya no necesito café en la tarde. Y por fin siento que estoy de nuevo en control de mi día. Lo que Javier no sabía es que este cambio activó varios mecanismos internos. La colina presente en la yema del huevo apoya la producción de acetilcolina, un neurotransmisor clave para la concentración. Además, al estabilizar el azúcar en sangre desde la mañana, evitamos esos bajones energéticos que suelen aparecer después de comidas altas en carbohidratos simples. La grasa natural del huevo, cuando se combina con vegetales y fuentes de fibra, contribuye a una liberación sostenida de energía. Si te interesa vivir algo similar, te propongo un pequeño experimento personal. Durante una semana, incorpora huevos de manera constante en tus desayunos, en la forma que prefieras: revueltos, a la plancha, cocidos. Acompáñalos con vegetales de hoja verde y una porción de grasa buena, como aguacate, nueces o aceite de oliva. No necesitas pesar nada, ni contar calorías. Solo observa cómo te sientes. Algunos de mis pacientes encuentran útil anotar en una libreta o en el celular ciertas observaciones durante estos 7 días. ¿Cómo fue su nivel de energía? ¿Si durmieron mejor? ¿Si se sintieron más enfocados? ¿Si notaron cambios en su deseo sexual o en su estado de ánimo? No esperes fuegos artificiales. Pero si al cabo de la semana te sientes un poco más claro, más estable, más tú, entonces ya habrás descubierto algo valioso. Y no te preocupes por la cantidad exacta. No hay una fórmula única. Hay días en los que 1 o 2 huevos son suficientes, y otros donde tu cuerpo podría pedirte 3. Lo importante no es la cantidad perfecta, sino la regularidad con la que le das a tu cuerpo los recursos que necesita para funcionar bien. Durante mucho tiempo, el huevo fue injustamente etiquetado como enemigo de la salud. Muchos hombres de más de 50 años crecieron escuchando que comer más de 2 huevos a la semana podía ser perjudicial para el corazón. Esa idea se volvió parte de la cultura alimentaria en muchas familias. El desayuno ideal debía ser ligero, con pan, mermelada, café con leche y sin yema. Lo curioso es que, sin saberlo, estábamos comenzando el día con una combinación de azúcar, almidones rápidos y muy poca proteína real. Aún recuerdo a un paciente que me decía con total convicción: «Doctora, solo como la clara. La yema tiene grasa». Era una frase aprendida, no basada en información actualizada. Hoy sabemos que la yema contiene nutrientes clave que no solo no son dañinos, sino que son necesarios: colina, vitaminas liposolubles, antioxidantes como la luteína y la zeaxantina, entre otros. Evitar la yema por miedo es como tener un coche potente y nunca ponerle gasolina por miedo a gastar. Otro error cultural frecuente es pensar que el desayuno debe ser ligero, para no sentirse pesado. Pero lo que realmente nos deja sin energía a media mañana no es comer mucho, sino comer mal. Pan blanco, bollería industrial, jugos de caja. Todos estos alimentos provocan un aumento rápido de glucosa en sangre, seguido de una caída igual de rápida, lo que lleva a fatiga, falta de concentración y antojos poco saludables. En cambio, un desayuno con huevos, vegetales y grasas buenas proporciona energía sostenida, mejora el estado de ánimo y estabiliza el metabolismo. También existe la creencia de que los alimentos simples no pueden tener efectos reales, que si no viene en una pastilla, no puede ser medicina. Pero la naturaleza nos dio herramientas más potentes de lo que pensamos. Solo hace falta volver a mirar con otros ojos esos alimentos que durante años ignoramos por miedo o costumbre. Reeducarnos en nutrición no es fácil, pero es posible. Y empieza por cuestionar: ¿lo que evito, lo hago por información actualizada o por creencias heredadas? Hay una escena que se repite mucho en mi consulta. Hombres que bajan la voz al final de la conversación, como si lo que van a decir les avergonzara. No sé qué me pasa.
Me siento apagado. Ya no tengo ganas de nada. Mi cuerpo no responde como antes. Y lo dicen casi con resignación, como si fuera algo que simplemente hay que aceptar con la edad. Pero no. No hay nada normal en perder poco a poco las ganas de vivir plenamente. El cansancio, la falta de deseo, el sentirte desconectado de tu cuerpo, no deberían ser el precio por cumplir años. Lo que pasa es que nadie nos enseña cómo nutrirnos para esta nueva etapa. Nos enseñaron a evitar el colesterol, pero no nos enseñaron a alimentar el cerebro, la próstata, la memoria, el deseo. Hoy has descubierto que un alimento tan común como el huevo puede ser más poderoso de lo que imaginabas, que no se trata solo de proteína, sino de un conjunto de nutrientes que trabajan juntos para ayudarte a recuperar algo esencial: tu estabilidad, tu claridad, tu vitalidad. Tal vez después de este video no salgas corriendo a comprar una docena de huevos, y está bien. A veces, lo más importante no es actuar de inmediato, sino mirar distinto, cuestionar, abrir la puerta a una nueva posibilidad. Si te sentiste identificado con alguna parte de lo que compartí hoy, te invito a hacer algo sencillo. Obsérvate. Observa cómo te alimentas, cómo te sientes al despertar, cómo reaccionas frente a los días. Y si decides probar este cambio, aunque sea por una semana, hazlo como un acto de cuidado personal, no como una dieta, no como una obligación, sino como una forma de decirte a ti mismo: todavía quiero sentirme bien, todavía puedo hacerlo, porque sí puedes, porque nada está escrito, porque tener más de 50 no es sinónimo de renunciar, sino de elegir mejor. Y a veces, elegir mejor empieza por lo más básico, por algo tan simple como un huevo bien cocido, un desayuno con sentido, una decisión pequeña que te recuerda que tu bienestar aún importa.